Corría el año del 2003 y se jugaba el Clausura. En este torneo nos regalaban uno de los repechajes más increíbles de la historia. El Club Deportivo Guadalajara llegaba en octavo lugar de la tabla general y tercer lugar de su grupo número 4. El Cruz Azul llegaba como 11 de la tabla general, pero segundo de su grupo número 3. Con estos números se emparejaba un repechaje entre el Guadalajara y el mismo equipo azul por un boleto a la liguilla de ese año. La ida se jugaba en el Estadio Azul el día 22 de mayo y con un partido de buen nivel el azul se imponía 4-1 con goles de Corona, Francisco Palencia y 2 de Juan Carlos Cacho, el delantero sensación del momento. Por el Guadalajara descontaba el entonces juvenil Omar Bravo, que después se convertiría en un referente. Un gol importantísimo, pues este iba a ser eco en el partido de vuelta en el monumental Estadio Jalisco. La vuelta se jugaba el 25 de mayo en el estadio de la Calzada Independencia, en un horario en donde el Guadalajara sabía imponer sus condiciones a las 12 del día en el Estadio Jalisco. Un equipo del Guadalajara dirigido por el Yayo de la Torre, con jugadores como Osvaldo Sánchez, como Joel Sánchez en la defensa, en el medio campo jóvenes como Rafa Medina, como Ramón Morales, como Manuel Sol, experimentados como Johan Rodríguez, como el Magic Mendoza, y adelante delanteros prometedores como Jair García en ese momento, Emilio Mora, un 10 muy técnico, y Omar Bravo, que a la postre se convertiría en el máximo goleador de la institución. El azul no se hacía menos, pues contaba con jugadores como Miguel Cepeda, como Paco Palencia, como Melvin Brown, como el Conejo Pérez, como Flavio Davino, y jóvenes muy buenos como Juan Carlos Cacho, como Ricardo Osorio. Así llegaba el día de la fecha y el Guadalajara estaba obligado a mínimo hacer 4 goles si quería seguir viviendo en ese torneo Clausura 2003. José Abraham Lira pitaba el inicio del partido en un Estadio Jalisco con sol a pleno. Muy temprano en el juego, Héctor Reynoso, en ese entonces todavía un novato con poco rodaje en el fútbol mexicano, sobre todo en el Guadalajara, convertía penal sobre Mariño Ledesma, un penal dudoso que pitaba José Abraham Lira, que Paco Palencia lo cambiaba por gol y esto aumentaba la ventaja en ese momento para el equipo de la Noria. Aún con esto el Guadalajara no se deja caer, aún así teniendo la desventaja en el marcador 5-1 hasta el momento. Llegaba un tiro de esquina por la banda de la derecha atacando hacia el lado sur del Estadio Jalisco, centro de Emilio Mora que llegaba Héctor Reynoso y lavaba su error en el penal anterior, y con esto el equipo de las Chivas se acercaba en el marcador y crecía la esperanza de poder llegar a la liguilla por el título. El equipo de la Noria insistía con jugadas sobre la banda y Miguel Cepeda se perdía una clara en el área chica contra raya que muy bien sacaba el jugador del Guadalajara. Pero aún con eso estas Chivas no se rendían y querían acortar la distancia, pues estas Chivas su característica era garra y corazón. Se jugaba por la camiseta, por el orgullo de vestir la rojiblanca. Rápidamente llegaba penal sobre Jair García de parte de Jiménez, que incitaba y alentaba a acortar la distancia en ese marcador global que al Guadalajara le favorecía por tener mejor posición en la tabla. De esta manera Omar Bravo convertía el penal y con eso acortaba la ventaja. Ya en ese momento era un 2-1 en el Jalisco. Solo le hacían falta 2 goles más al equipo del Yayo de la Torre. Crecía la esperanza y en la frontera del partido, antes de terminar el primer tiempo, en aquel sol a pleno en el Estadio Jalisco, llegaba el zapatazo del Johnny García y acortaba el marcador 3-1 en ese momento. Antes de irse al descanso, el equipo del Guadalajara soñaba con la vuelta y soñaba sobre todo con la liguilla. Así se iban al descanso el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Iniciaba el segundo tiempo muy batiente, llegaba una jugada por parte de Emilio Mora que la estrellaba en el poste
y el Guadalajara estaba cerca de lograr la hombrada y darle la vuelta a esta serie. Con ello llegaba un error de la defensiva del Cruz Azul, que aprovechaba muy bien Jair García por el centro, tiraba un zapatazo y llegaba el gol que le daba al Guadalajara la voltereta y la clasificación a esa liguilla del año 2003. Sí, lo cantaba con todo Jair García, lo cantaba con todo el plantel en ese momento del Guadalajara, pues estaban consiguiendo la hombrada, estaban consiguiendo darle la vuelta a algo que parecía imposible. Y el monumental Estadio Jalisco explotaba, la algarabía, la gente, la hinchada estaba pletórica, estaba explotada, cantando, festejando que el Guadalajara conseguía el cuarto que le daba la clasificación a la siguiente ronda. Sin duda un gol que aún seguimos recordando, un gol que se recuerda con mucha pasión, pues son esos goles que te recuerdan el sentir de esta camiseta, el saber de qué club eres y que esto es el Club Deportivo Guadalajara. Pero Cruz Azul no se rendía y llegaba una jugada más por parte de la banda de la izquierda, un cabezazo de Mariño Ledesma que sacaba muy bien Osvaldo Javier Sánchez. El partido terminaba calentito, pues Osorio cometió una falta artera sobre el Johnny García y se calentaban los ánimos en ese entonces. Estadio Jalisco, el joven canterano del Cruz Azul en ese momento se iba expulsado y con eso dejaba con 10 hombres al equipo del Cruz Azul. Con esto la serie estaba sentenciada. El partido terminaba y el Guadalajara se clasificaba a la siguiente ronda, que vendrían siendo los cuartos de final, en donde se quedaría eliminado por el Morelia y quedaría en cuartos de final. Pero sin duda siempre recordaremos esta serie de repechaje que nos hizo vivir muchas emociones como aficionados, como hinchas de nuestro querido club. Una gran serie de repechaje con grandes jugadores que hoy nos hacen revivir en esta previa de partido de la jornada número 10 frente al Cruz Azul. Y recuerden siempre a todo rojiblanco, síganme y denle like, compartan.